que de la Iglesia, o sea, de los reyes que propiamente de la Iglesia, ni el antisemitismo y mucho menos el Holocausto. Es decir, que aquellos que dicen, bueno, la Iglesia ha pedido perdón por el Holocausto, y aquellos que dicen la Iglesia tiene que cambiar en su posición para aceptar que las mujeres sean sacerdotes o bendecir a las parejas homosexuales porque en el futuro va a terminar pidiendo perdón como ha pedido perdón por el caso Galileo, etcétera, etcétera. Esa es una argumentación completamente ridícula, porque estos temas que sostienen la Iglesia son temas centrales en su disciplina. Los otros temas fueron temas que nunca la Iglesia definió disciplinariamente. Hubo un número de católicos probablemente involucrados en una o en otras, pero ciertamente en el antisemitismo muy poco. Al contrario, fueron los católicos, y muchos católicos han sido reconocidos como justos entre las naciones, que es el máximo título que pueden dar los judíos, es el equivalente a la canonización católica, ¿no? Muchísimos católicos han sido declarados justos entre las naciones, y solamente un grupo minoritario, como el de la Liga Antidifamación, cuestionan una figura impecable, elogiada inmediatamente después de la guerra por la primera ministra de Israel, Golda Meir, y por el gran científico judío Albert Einstein, por su papel durante la Segunda Guerra Mundial, elogiado por el New York Times como una gran figura que mantuvo a las fuerzas nazis de la forma más contenida posible en su antisemitismo. Salvo esas excepciones, es claro que la Iglesia tuvo una posición completamente contraria a la del nazismo, y muchos pagaron las cuentas de eso. Así que la Iglesia no ha pedido ni va a pedir perdón por el Holocausto porque no le corresponde. Ciertamente va a denunciar la tontera mental, porque básicamente ni siquiera es un tema doctrinal, que alguien niegue el Holocausto o niegue la tragedia del Holocausto simplemente por una cuestión de números. No, en realidad no mataron 6 millones, fueron 2 nomás, como si 2 millones fueran pocos o como si 350.000, 750.000 fueran pocos. Es una locura, ¿no? Igual, o sea, que exista una decisión sistemática de un Estado, de un gobierno o de cualquier poder para eliminar a un grupo de seres humanos, como los turcos eliminaron a los armenios cristianos, como Stalin eliminó a los católicos ucranianos, como los eliminan hoy en día en distintas naciones a los cristianos, incluyendo a los católicos. Esas son tragedias que la Iglesia tiene que rechazar, que los cristianos tienen que rechazar por sentido común, no por doctrina, por sentido común. Y más aún por doctrina cuando sabemos que los católicos rechazamos al pecado, pero jamás a la persona que comete el pecado, ¿no? Y que además existen una serie de circunstancias de diferencias de etnias o de creencias que no pueden ser motivo para exterminar a nadie, ni individuo, y mucho menos a un grupo. Entonces, respecto de que eso se haya convertido en una ley en Alemania, ese es un tema que ya no es un tema de la Iglesia y de los católicos. Acá el amigo que nos escribe hace algunas observaciones de sentido común. Dice, esto no puede terminar siendo contraproducente. Mi opinión personal puede terminar siendo contraproducente, en efecto. Es más, dentro de la comunidad judía existen varias comunidades, varios rabinos y voceros importantes, muy importantes, que advierten en contra de este exceso en la defensa y en el mantenimiento del recuerdo del Holocausto, porque consideran que no se puede abusar de la presentación del Holocausto como la única tragedia en la historia, sino que hay que ponerla dentro de la lección de todas las grandes tragedias para justamente prevenir el antisemitismo, que un abuso del Holocausto puede crear una fatiga mental donde efectivamente termine algunas personas pensando hoy en día, en una época de escepticismo, no los católicos, pero sí en un número grande de personas no creyentes, escépticas, diciendo de repente todo esto es propaganda, porque hoy en día cada vez existe un mayor escepticismo frente a las ideas impuestas. Y varios de estos líderes judíos se oponen a que exista una ley específica que condene como crimen la negación del antisemitismo, porque dicen, ¿por qué no es crimen la negación de otros hechos históricos? ¿No? Existen revisionistas para todos, y lo único que hace esta ley es terminar convirtiendo a los revisionistas en héroes, ¿no? Entonces, pero ese es un tema de debate interno
de la comunidad judía para ver cómo manejan de la manera más razonable este tema sin que se cree, como dice estos varios intelectuales judíos, una fatiga contra el holocausto. Pero efectivamente acá este es un tema de opinión y sobre todo de debate interno de la comunidad judía. Lo que a los católicos nos corresponde y nos va a corresponder siempre es rechazar cualquier tipo de eliminación de seres humanos simplemente porque pertenecen a un grupo específico, porque son judíos, porque son armenios, porque son ucranianos, porque son no nacidos y están todavía en el vientre de la madre. Es un tema de principio oponerse a la eliminación de cualquier ser humano porque creemos, por una razón de fe, que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y posee una dignidad única e inalienable. Que tengas un buen día.